Sí, gracias. Bien. Bueno, pues si os parece empezamos. Bueno, buenos días, soy Toni Martínez, el director general de Innovación y Formación Profesional, y me acompaña José Manuel Marcos, que es el director de ARASAC. El Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, ARASAC, nace en el año 2007 y crea un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, SAC, basado en los pictogramas. Estos pictogramas facilitan la comunicación y accesibilidad cognitiva de las personas que tienen dificultades en diferentes ámbitos por distintos factores. Personas con autismo, personas con discapacidad intelectual, personas con desconocimiento del idioma. Finalmente, en el año 2019, ARASAC pasó a ser un centro que está formado por 4 personas y que depende del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y está coordinado por la Dirección General de Innovación. He de decir que todos los pictogramas y recursos son gratuitos y se distribuyen con licencia Creative Commons. Pero ARASAC es desde Aragón para todo el mundo y no estoy exagerando, yo creo que las cifras de alcance nos lo ponen encima de la mesa claramente. Más de 4 millones de usuarios anuales en todo el mundo y más de 30 millones de páginas servidas en este mismo periodo. Es decir, que cualquier multinacional se pelearía porque su página web tuviera tantas visitas como tiene ARASAC, un centro público de Aragón. Además, en el Open Data de Aragón nunca bajamos del 3er puesto, porque es que ARASAC ya ha trascendido no solo nuestras fronteras, sino también el ámbito educativo, que fue donde nació. Llega a más ámbitos, porque utilizan los pictogramas para la comunicación y para la accesibilidad cognitiva, como señalización de espacios públicos, hospitales, museos o el propio transporte. Y hoy estamos en cierta manera de enhorabuena porque inauguramos la nueva web de ARASAC, que de alguna manera evoluciona para ajustarse a las nuevas demandas de los usuarios. Esta nueva web estará disponible en más de 10 idiomas y, fijaros, contará con 11.000 pictogramas únicos traducidos a 23 idiomas, más el español, y está en vía de ellos el griego y el macedonio. Y aquí es la importancia de ver la trascendencia. El pictograma es universal, único y creado en Aragón, pero cuando una persona con estas necesidades de accesibilidad se encuentra en un contexto con los pictogramas, es capaz de entender aquello que el contexto le está diciendo a través de ese pictograma, de esa imagen, de ese símbolo. Pero lo interesante de ARASAC, del pictograma, es que al estar traducido a diferentes lenguas, cuando se produce en un proceso de comunicación, el emisor, con su pictograma, sabe lo que quiere decir. Pero como está traducido a la lengua de la sociedad donde se produce ese proceso de comunicación, el resto de las personas son capaces de entenderlo. A lo mejor a diferencia de otros procedimientos, como por ejemplo signar, que si tú no sabes signar no puedes llegar a entender a esa persona. Fijaros, llega a todo el mundo, que va a haber una pestaña específica de ARASAC, que es ARASAC en el mundo, en el cual veremos programas, proyectos, administraciones públicas o privadas que de alguna manera utilizan ARASAC por todo el mundo. Yo creo que la idea de los idiomas ya podemos ver el alcance. Es que sí, en España se utiliza, pero el segundo país que más nos visita es Estados Unidos. Pero no solo Estados Unidos, también Brasil, también Corea, todo Sudamérica. Es decir, que ARASAC realmente sí que está en todo el mundo. Encontraremos en la web más de 2.200 fichas, de las cuales habrá más de 30.000 archivos con un trabajo colaborativo y, como he dicho anteriormente, en abierto, de forma gratuita. Paralelamente a esta nueva web mantendremos Aula Abierta de ARASAC, la antigua web, para dar formación, para entender un poco cómo funcionan los pictogramas. Y en la web actual yo creo que lo que más podemos destacar, entre otras cosas, es que se pueden personalizar esos pictogramas, ¿verdad, José Manuel? Efectivamente, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías, se ha hecho un trabajo coordinado con los otros componentes de ARASAC, con David, Juanda y Luismi. Y lo que pretendemos es utilizar estas nuevas tecnologías para facilitar el trabajo a los profesionales, no solo del ámbito educativo, sino también del ámbito sanitario o de otros ámbitos, a las familias y también a las instituciones y asociaciones que adaptan y elaboran materiales con los pictogramas de ARASAC, ¿no? Entonces, lo que queremos es que tengan facilidad para elaborar y adaptar esos materiales para cualquier persona que quiera comunicarse
o que quiera comprender su entorno en igualdad de condiciones que las demás personas. Pensemos que Arasac está dirigido esencialmente a personas con autismo, personas con discapacidad intelectual, afasia, pero se ha extendido también al uso de personas que desconocen el idioma o personas mayores, ¿no? Y en distintos ámbitos. En la nueva web, como comentaba Tony, vamos a poder personalizar, esta es la tercera web, vamos a poder personalizar los pictogramas a las necesidades y características de los usuarios y usuarias. Es decir, esto nos lo han demandado desde países de todos los continentes. Vamos a poder, por ejemplo, si ponemos una persona, le vamos a poder cambiar el color del pelo. Nos sucede muchas veces que nuestros chicos y nuestras chicas, si no se identifican con el personaje que tienen delante, con la persona que tienen delante, pues a veces no quieren hacer una rutina o no quieren hacer una anticipación. Se podrá cambiar el color de la piel, evidentemente. Lo que os comentaba, nos han escrito desde África, desde Asia, y nos han comentado que sería fantástico disponer de los pictogramas en el color pues, que tienen allí las personas, ¿no? Lógicamente, y adaptarlo lo máximo posible. Se va a poder descargar en blanco y negro, en color blanco y negro, en momentos en los que tenemos que ahorrar un poquito, pues nos permite pues, para hacer fichas, para hacer materiales y demás, y en color pues si queremos hacer documentos o señalizaciones y demás. También se van a poder descargar transparentes, ¿vale? Esto es una novedad que nos va a permitir superponer pictogramas y hacer montajes para cuentos o para otras historias. Y los pictogramas en alta resolución, puesto que son muchos los ayuntamientos, los hospitales, bibliotecas, pero no solo de España, sino de todo el mundo, que nos lo solicitan para señalizar los espacios. Para que os hagáis una idea, ahora estamos en contacto con 5 ciudades de Argentina, grandes ciudades de Argentina, que van a señalizar hospitales y servicios públicos con los pictogramas de Arasac. En definitiva, la nueva web trata de dar respuesta a los 2 objetivos que tiene Arasac desde su inicio, que son defender el derecho a la comunicación y a la accesibilidad cognitiva para todas las personas y en todos los contextos, ¿no? Claro, yo creo que claramente, y me darás la razón, José Manuel, que estamos hablando de un lenguaje pictográfico universal. Y yo creo que de un lenguaje universal pasamos a un gran universal aragonés como es Francisco de Goya. Hemos unido Arasac y la Fundación Goya en Aragón, ambas dependientes del Gobierno de Aragón, y lo que hemos intentado hacer es que a través de esos pictogramas las personas con dificultades de accesibilidad conozcan la vida, pero también la obra de Goya. Por eso, desde hace ya unos meses y en la web del Patronato de la Fundación Goya en Aragón podrán encontrar cómo las personas pueden acceder a conocer a Francisco de Goya a través de los pictogramas de Arasac. Así que la unión de 2 universales para que sean conocidos y sea accesible para todo el mundo. Pero acabará el curso, tendremos un curso 2021 y ya iremos informando que habrá más sorpresas con Arasac y los pictogramas en Aragón y fuera de Aragón. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto, pues muchísimas gracias.